Bueno, familia, feliz tarde. El Señor les bendiga. Es para nosotros una inmensa oportunidad y bendición de parte del Señor de poder reunirnos acá otro jueves más con temas pues que consideramos sean de importancia para nuestro crecimiento espiritual y que atañen, circundan todo lo que tiene que ver con verdad presente. Así es que para finalizar la lista de videos que se creó en relación al santuario, hoy le corresponde a nuestro hermano Eliezer Olivero, naturólogo de profesión y oficio, eh, continuar con el último tema, ¿no? O el último tema por esta sección, por este momento, que tiene que ver con la iglesia en el lugar santísimo. Así es que, bueno, sin más que agregar y deseando que todos podamos formar parte de este canal, de este grupo y podamos transmitir estas enseñanzas que el Espíritu de Dios nos coloca en el corazón, los dejamos entonces con nuestra hermana Valquiria que va a tener la oración. Oramos. Santo Dios y eterno Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por más una vez podernos conectar, Señor, para oír tu palabra. Somos un grupo reducido, Señor, pero lo hacemos de corazón y también que a lo largo de esta programación, de, este, de esta presentación, mejor dicho, que podrán más hermanos conectarse, Señor. Y te pedimos también que tu Santo y Buen Espíritu inspire el hermano Eliezer para que pueda usarlo para transmitir un mensaje. El Espíritu Santo pueda también estar eh, actuando en nuestras mentes y en nuestro corazón para un debido entendimiento de lo que Él nos va a presentar. Te pedimos estas bendiciones y te los agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, feliz y bendecida tarde para todos. Un privilegio y una bendición compartir en esta oportunidad un estudio titulado La Iglesia en el lugar santísimo. Como ustedes saben, en los temas anteriores hemos hablado acerca del santuario, los servicios del santuario, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. Y a manera de un repaso muy breve, vamos a mencionar, por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, en el versículo 24, nos dice, porque no entró Cristo, hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto nos recuerda que los oficios del santuario terrenal eran una representación de lo que ocurre en el cielo, donde hay un santuario celestial. Y de hecho, cuando nosotros vemos Éxodo 25, versículos 8 y 9, estamos haciendo apenas un pequeño repaso de algunas cosas que ya vimos anteriormente, para luego ver cuál es el lugar de la iglesia hoy en día, cómo es que la iglesia hoy está siendo representada por nuestro sumo sacerdote. En Éxodo, en el capítulo 25, vemos lo que el Señor le dijo a Moisés en el versículo 8 y 9. Se los leo a continuación. Éxodo 25, versículos 8 y 9, dice así: Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Ahora, ¿qué sucedía en el santuario? Como ya lo hemos estudiado antes, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, presentaba sacrificios 2 veces al día. Se hacía sacrificios matutino y vespertino todos los días, pero del año. Pero una vez al año, el sacerdote que ya había oficiado en el lugar santo, ahora una vez al año, el sumo sacerdote oficiaba en el lugar santísimo. El lugar santísimo, las cortinas del lugar santísimo había sido asperjada o rociada con la sangre de los animales
que se sacrificaban. Recordemos que estos animales simbolizaban el sacrificio expiatorio que el Señor Jesucristo haría para pagar la deuda de nuestros pecados. Por lo tanto, la sangre que era rociada en el velo, en el lugar santísimo, representaba no solamente la sangre de Cristo Jesús, sino también los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque cada vez que un animal era sacrificado y se derramaba la sangre, recordemos que ese animal era sacrificado para el perdón de los pecados de esa persona, de ese penitente, de ese creyente que con fe en Jesucristo, en el Salvador prometido y con arrepentimiento, confesaba sus pecados, eran depositados simbólicamente sobre ese animal y luego era sacrificado. Durante el año estaba siendo rociada en el lugar santísimo, representaba no solamente, como ya dije, los pecados, la sangre de Jesucristo, sino los pecados del pueblo, los pecados de cada persona que había confesado y había sacrificado un animal. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y en la presencia de Dios intercedía por todo el pueblo para luego poder limpiar los pecados que estaban allí, para que el pueblo pudiese ser limpio, pudiese ser liberado de la culpa, libre de la condenación. Tenía el sumo sacerdote que entrar una vez al año al lugar santísimo. Con relación a esto, la profecía de Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, nos habla acerca del juicio que se hace en el lugar santísimo. Pero antes de ver eso, vamos a ver el capítulo 8, versículo 14 de Daniel. Daniel capítulo 8, versículo 14 nos dice lo siguiente. Dice así: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta profecía, que es la profecía más larga de la Biblia, es la profecía que se conoce como la profecía de las 2300 tardes y mañanas, tal como lo dice el versículo, que luego de 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. Pero específicamente lo que sería purificado el santuario sería el lugar santísimo. Esos 2300 tardes y mañanas, que según Números 14:34 y Ezequiel 4:6 simbolizan o representan 2300 años, porque proféticamente estos versículos que acabo de mencionarles, Números 14:34 y Ezequiel 4:6, contienen el principio de día por año. Por lo tanto, las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, que son 2300 días, representan 2300 años, que comenzaron a contarse desde que se dio la orden del rey Artajerjes para la restauración del Templo de Jerusalén y se cumplieron los 2300 años en el año 1844, exactamente el 22 de octubre de 1844. Allí comienza un juicio investigador. Nuestro Señor Jesucristo pasa en el cielo del lugar santo al lugar santísimo. Pasa del lugar santo al lugar santísimo y comienza un juicio investigador. Vamos a ver Daniel capítulo 7, versículo 9, para que veamos cómo él le es revelado al profeta Daniel escenas del juicio, de ese juicio investigador. Dice el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Veamos versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía como hijo de hombre, que es el Señor Jesucristo, que muchas veces se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, porque a fin de salvarnos se hizo hombre. Dice, vino hasta el anciano de días, que es el Padre Celestial, y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es un reino que nunca será destruido.
¿Qué haría el Señor Jesucristo en el lugar santísimo? Dominio que le había sido dado de todos los reinos al final del juicio investigador. Cuando terminara ese periodo de juicio investigador, de juicio de todos aquellos que habían creído en él, desde el primer hombre, desde Adán hasta el último, hasta el momento que saliera del lugar santísimo. ¿Qué haría él con los reinos que había recibido, con el dominio y la potestad que había recibido? El versículo 26 dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, no a Cristo Jesús. Viene hablando de cómo le quita el dominio, descrito en los versículos anteriores, que no voy a leer por resumir un poco, cómo le quita el dominio que Satanás tenía sobre esta tierra. Entonces dice: se sentará el juez, le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios lo servirán y obedecerán. Es precioso, es hermoso saber que cuando el Señor Jesucristo termine el ministerio sumo sacerdotal, en el cual Él está por su pueblo, se está investigando también la vida de todos los que han profesado creer en Él, un juicio que comienza por todos los que ya murieron y que prosigue después por los vivos hasta que se cierre la oportunidad, hasta que termine el juicio, porque ya ha sido investigado el caso de todos, y el Señor salga del lugar santísimo para venir a la tierra, ya no como un bebé indefenso que sería humillado y crucificado en la edad adulta, sino como juez, como Rey de Reyes y Señor, de que le va a entregar el poder, el dominio, los reinos, la majestad que recibió, la va a compartir con su pueblo que creyó en él, que le aceptó como su Salvador y Señor, que le siguió, que lo conoció, que le amó, que le obedeció y le sirvió con gozo y con alegría por amor a él. Pero hay confusiones y vamos a ver algunas citas de el libro Cristo en su santuario, son comentarios inspirados acerca del ministerio del Señor Jesucristo, porque hay confusiones al respecto en un juicio investigador que no es necesario, porque dicen que ya el Señor Jesucristo en la cruz hizo todo lo que el hombre necesita para ser salvo. Pero antes de hablar un poco acerca de eso, vamos a leer algunas citas. Vamos a compartir acá algunas citas. Desde las primeras. Esta es la última que vamos a compartir. Ok, aquí. No, la siguiente, la siguiente. Allí, gracias. Dice que Satanás se esfuerza constantemente por crear suposiciones fantásticas acerca del santuario y degrada las maravillosas representaciones de Dios y el ministerio de Cristo para nuestra salvación en algo que satisfaga la mente carnal, elimina su poder rector del corazón de los creyentes y pone en su lugar teorías fantásticas inventadas para iniciación y destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos considerado sagradas desde que se dio el mensaje del tercer ángel por primera vez. De ese modo, extirpa la fe en el mismo mensaje que ha hecho de nosotros un pueblo diferente y que le ha dado significado y poder a nuestra obra. Cuando menciona acá que ha hecho de nosotros un pueblo diferente, se refiere a los adventistas del séptimo día. Diferentes, no porque seamos mejores que otras personas, porque dice la Biblia que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y el único que es mejor entre todos nosotros es Cristo Jesús. Pero sí un pueblo diferente porque se nos ha confiado un mensaje especial, centrado en la palabra de Dios, para que el mundo entero pueda darle gloria a Dios, pueda aceptar a Jesucristo como su Salvador, pero no seguir pensando como cree la mayor parte del mundo cristiano, que como Cristo Jesús tuvo una vida de obediencia perfecta y Él nos imputa su justicia y su obediencia perfecta, entonces yo no necesito obedecer. Lamentablemente este es un engaño fatal. Muchas personas se engañan a sí mismos pensando
que habiendo aceptado a Jesús como su Salvador, pues, entonces no tiene importancia cómo vivan. Y por supuesto eso no es así. Si habrá un juicio es porque nosotros seremos juzgados por las obras. Somos justificados por la fe. La justificación o el perdón, el ser humano lo recibe mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y es algo que Dios otorga por su gracia, sin que nosotros lo merezcamos. Pero una vez que hemos sido perdonados, una vez que nacemos de nuevo, habiendo aceptado a Jesús como nuestro Salvador, nuestra fe debe permanecer en Cristo. Y la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5:17. Cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Veamos la siguiente, por favor. Todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. Dios prohíbe que la charla que procede de labios humanos cercene la creencia de nuestros hermanos en la verdad de que hay un santuario en el cielo y de que un modelo de ese santuario se construyó una vez en la tierra. El Señor desea que su pueblo se familiarice con este modelo teniendo en mente el santuario celestial, donde Dios es todo y está en todo. Debemos mantener nuestra mente vigorizada por la oración y el estudio de la palabra de Dios, de modo que podamos captar estas verdades. La razón por la que aquí se hace énfasis, esta cita también está en Cristo en su santuario, página 15, se hace énfasis en que nosotros conozcamos los ministerios, el ministerio, los servicios del santuario, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, es porque el santuario en su conjunto ilustra el plan de redención. Nos muestra paso a paso la provisión que Dios ha hecho para que el ser humano sea salvo en medio de la fe en Jesucristo. Debemos hacer en nuestro caminar con Dios. Por eso es importantísimo estudiar el santuario, porque nos muestra claramente el plan de redención. Veamos la siguiente. Dice acá, de acá voy a leer la segunda. Ningún ojo mortal, salvo el del sumo sacerdote, debía mirar el interior del lugar santísimo, solo una vez al año, y después de la preparación más solemne y cuidadosa podía entrar allí el sumo sacerdote. El sumo sacerdote que representa a Cristo y que entraba una vez al año para expiar, para purificar los pecados del pueblo que se habían confesado durante todo el año. Sigue diciendo, temblando entraba para presentarse ante Dios y el pueblo, y esto es muy importante. Recuerden que el estudio de hoy se titula La Iglesia en el lugar santísimo. Si tú y yo hoy, por la gracia de Dios, formamos parte de la iglesia de Dios, del pueblo que se está preparando para recibir pronto a nuestro Señor y Salvador en las nubes de los cielos, hoy, ¿cuál debe ser nuestra actitud delante de Dios mientras nuestro sumo sacerdote intercede para que nuestros pecados sean borrados? Dice así, ante el propiciatorio, el sumo sacerdote hacía expiación por Israel. Un poquito más arriba, dice aquí, temblando entraba para presentarse ante Dios y el pueblo, en reverente silencio, esperaba su regreso, con el corazón elevado en ferviente oración por la actitud que nosotros debemos tener hoy, amados amigos y hermanos. Mientras nuestro sumo sacerdote intercede por su pueblo, nosotros debemos estar humildes delante de Dios, humillados delante de Dios, elevando oraciones con fe, con humillación, con arrepentimiento, confesión, con entrega, con fervor, con sinceridad de propósito, para que nuestros pecados sean perdonados, sean borrados y para que recibamos gracia para el oportuno socorro, como dice el libro de Hebreos, para que desde el trono de la gracia de Dios el Señor nos imparta gracia y poder para vivir en comunión con Él y hacer su voluntad por amor a Él. Luego dice aquí, ante el propiciatorio, el sumo sacerdote hacía expiación por Israel y en la nube de gloria Dios se encontraba con él. Si su permanencia en dicho sitio duraba más del tiempo acostumbrado, el pueblo sentía temor de que a causa de los pecados de ellos o de él mismo hubiese sido muerto por la gloria del Señor. Aquí hay algo importante que debemos considerar. ¿Por qué el pueblo debía sentir temor de que tal vez el sacerdote había muerto en el lugar santísimo por los pecados de ellos? ¿No se supone que ellos ya habían confesado sus pecados?
¿No se supone que los pecados de ellos ya habían sido perdonados cuando los confesaron sobre un animal y este animal fue degollado? Sí, Dios les ofreció perdón, pero si ellos no permanecían a partir de ese momento en una relación de fe, en una relación salvadora con Dios, a través de la cual pudiesen obedecer al Señor. Recuerden que pecado es transgresión de la ley. Dios perdona sus pecados y les da gracia para que puedan vivir en obediencia a la ley, y esto no es salvación por obras, sigue siendo salvación por fe, pero una fe que obra, porque la fe genuina da un fruto de obediencia voluntaria por amor a los mandamientos. Por esa razón el pueblo sí tenía argumentos para poder sentir temor. ¿Por qué? Porque aunque había confesado sus pecados muchas veces y habían pedido perdón al sacrificar al animal, ellos debían permanecer en la fe, y permanecer en Cristo mediante la fe significa vivir en comunión con Dios y una vida de constante obediencia. Eso quiere decir entonces que el perdón una vez recibido se puede perder. Sí, claro que se puede perder. El perdón se puede perder. Es la parábola que el Señor Jesús utilizó para describir a dos deudores. Uno tenía una deuda imperdonable, una deuda muy grande, no la podía pagar ni con 3 vidas. Y el que le debía, o el amo a quien él le debía, le perdonó toda la deuda. Él le suplicó que se la perdonara y se la perdonó todo. Pero luego en el camino se encontró a uno que le debía una cantidad muy pequeña. Y a él lo agarró por el cuello y lo obligó, le dijo que le pagara. Este hombre le suplicó, por favor, dame tiempo, no tengo, pero te lo pagaré después. Pero él se aferró de él, obligándolo a que lo pagara, y lo metió en la cárcel. Cuando el amo, que había perdonado aquella deuda tan grande, se enteró, lo reprendió y le dijo: se te había perdonado una deuda tan grande y no pudiste perdonar una deuda a tu hermano. Entonces, ¿qué hizo? Lo metió en la cárcel y dijo que ahí se quedaría hasta que le pagara lo último. Y como era una deuda impagable, eso simboliza condenación y muerte eterna. Se dan cuenta, el perdón que él había recibido, que se le había otorgado tan generosamente, lo perdió y tuvo que ser condenado porque él no perdonó a otro. Eso significa que el perdón que tú y yo recibimos, ser en comunión con Dios, amándolo y obedeciéndole por amor, para que al final del juicio nuestros pecados realmente puedan ser borrados en el juicio investigador, así como los pecados del pueblo eran borrados una vez al año en el servicio del santuario celestial, en el servicio expiatorio que hacía en el lugar santísimo el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año. Vamos a avanzar. Ok, acá en la quinta línea dice: Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin mancha. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que habría de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. Eso lo hemos estudiado muchas veces, seguramente lo hemos leído, lo hemos enseñado. Sabemos que el cordero sin mancha representaba a Cristo, pero vamos a ver que ahora el apóstol Pablo le da otra connotación, y por ello vamos a darnos cuenta que ese cordero que era presentado sin estaba a Cristo, sino cómo debía ser la vida de aquel que acepta a Cristo como su Salvador. Y esto es muy interesante. Dice acá, el apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a ser. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Entonces estos animales no solamente representaban al cordero, por eso debían ser sin mancha, sino que también representa o simboliza el sacrificio vivo que tú y yo debemos ofrecerle a Dios, entregando nuestra vida por completo para que Él nos limpie de todo pecado, de toda maldad, nos purifique, nos restaure, nos regenere y nos santifique, de tal forma que podamos estar delante de Él sin mancha ni arruga ni cosa semejante, porque sin santidad nadie verá a Dios. Dice acá, Dios dice, hemos de entregarnos al servicio de Dios
hemos de entregarnos al servicio de Dios y debiéramos tratar de hacer esa ofrenda tan perfecta como sea posible. Dios no quedará satisfecho sino con lo mejor que podamos ofrecerle. Los que le aman de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida y constantemente tratarán de poner todas las facultades de su ser en perfecta armonía con las leyes que los habilitarán para hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso también está Cristo en su santo. Vámonos a la última. Vamos a saltarnos una o dos. Vamos a pasar esta. Pasemos a la siguiente. También vamos a la siguiente. Aquí, vamos a quedarnos aquí. El juez dijo, todos serán justificados por su fe y juzgados por sus obras. Esto es algo que queda muy claro en el libro de Santiago. Cuando tú y yo vemos el libro de Santiago en el capítulo 2, vemos que Santiago escribe, inspirado por el Espíritu Santo, así hablad y así obrad, dice el versículo 12, Santiago 2:12, como los que habéis de ser juzgados por la fe. Bien escribe, ¿no sabéis que el hombre es justificado no solamente por la fe, sino también por las obras? Ahora, este versículo se ha prestado para mucha confusión. De hecho, Lutero llegó a pensar que Santiago se había equivocado porque hay fuertes argumentos en el libro de Romanos de que la justificación es por la fe. Pero Santiago no contradice, la palabra de Dios no se contradice, sino que se complementa y nos ayuda a entenderla mejor. Cuando Santiago dijo que seremos justificados no solo por la fe, sino por las obras, recuerden que en ese contexto en el que él dice eso, él está hablando del juicio. Así que Santiago simplemente, o Dios a través de él, nos está enseñando, somos justificados por la fe, pero seremos juzgados por las obras. ¿Por qué? Porque las obras son fruto de la fe sin obra es muerta. Cuando seamos juzgados, nuestras obras dirán, sencillamente, nuestras obras dirán si nosotros realmente creímos o no creímos en Jesucristo. Dice acá, en el segundo párrafo, y con esto vamos a concluir. Empeñada lucha espera a todos los que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupo. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiera otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Amén. Veamos la que le sigue, que es la última. Es corta y con esa sí terminamos. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años, desde 1844. Pronto, nadie sabe cuándo, dice acá, les tocará ser juzgados a los vivos. En la angustia, en la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no saldrás, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Marcos 13:35. Amén. Oremos. Amoroso Padre y bondadoso Señor, te damos las gracias porque a través del servicio del santuario, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, nos ayudas a comprender el hermoso plan de salvación que tú has trazado para que cada uno de nosotros, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, podamos alcanzar la salvación. Ayúdanos a valorar el ministerio sumo sacerdotal que Él realiza en este momento intercediendo por su pueblo en el lugar santísimo. Ayúdanos a entregarnos a ti por completo para que podamos amarte con todo nuestro ser y servirte y obedecerte con gozo y con alegría por amor a ti. Padre, y por aquellos amigos y amigas que nos escuchan que aún no han hecho un pacto de amor y de fe contigo, te ruego que obres en sus corazones, que les ayudes a sentir y a reconocer cuánto te necesitan, de tal forma que puedan buscarte de todo corazón y aceptar por la fe al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Y así cada uno de ellos, Padre amado, pueda comenzar una nueva vida,
caminar contigo, conocerte, amarte, obedecerte por amor y prepararse para el pronto regreso de nuestro amado Salvador. Te imploramos y agradecemos estas bondades en el dulce y bondadoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bendiciones para todos.